Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Un patrimonio que le pertenece a usted. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Iniciamos el programa dedicado al placer de la lectura y específicamente para que tenga presente que las bibliotecas públicas son un patrimonio que le pertenece. Haga uso de ellas. Mi nombre es Mercedes Luna, transmitiendo desde Saltillo, la capital de Coahuila, a través de distintas estaciones que comparten el gusto por la literatura, las artes y la música. Hoy en las secciones permanentes, usted ya los identifica, Jesús Guerra y San Juanita Torres compartirán dos cuentos muy interesantes y hablarán sobre la vida de un autor mexicano respectivamente. Y en la sección dedicada a artistas, escritores y personalidades relacionadas con el libro, entrevistaremos a Rubén Canseco, consejero ciudadano electoral por Coahuila. Se desempeña en el Instituto Nacional Electoral para hablarnos de un tema que nos compete a todos, el derecho al voto, que tiene que ver con el estar informados y buscar en el propio ejercicio de la lectura, entre otros medios, la información para ejercerlo. Este pendiente lo tendremos a mitad del programa. Y le vuelvo a recordar, se acerca la Feria Internacional del Libro en Arteaga, Fila Coahuila, del 22 al 31 de mayo, separe fecha. Es un evento en su totalidad gratuito, incluyendo el transporte a la sede hacia el Centro Cultural Universitario Campus Arteaga. Quédese. Libros en 3D. ¿Qué tal? En los programas anteriores les he estado recomendando cuentos del escritor escocés Robert Louis Stevenson. Y esto porque Stevenson es un escritor fundamental en varios géneros, como el ensayo y la novela de aventuras y los cuentos de terror. Su obra ha sido muy influyente tanto en la literatura como en el cine, y se han hecho gran cantidad de adaptaciones para el cine, el radio, la televisión, programas de diversos tipos, de sus novelas y sobre todo de sus cuentos. Pero creo que es importante regresar a las fuentes, es decir, independientemente de que hayamos visto las versiones de cine o de televisión de sus obras, es importante leer las obras literarias. Y esto se lo recomiendo tanto a los lectores adultos como a los jóvenes. Entre los cuentos importantes de Stevenson, que tiene muchísimos, les recomendé en programas anteriores Markheim, Los ladrones de cadáveres y El diablo de la botella. Y podría recomendarles muchos más. Lo que quiero comentarles hoy son dos libros en especial, de entre los muchos que se pueden conseguir con algunas de sus obras. El primero es El diablo de la botella y otros cuentos, de la editorial Alianza, en su colección Literatura. Este libro contiene 5 cuentos, 2 que son cortos, El ladrón de cadáveres y Markheim, 2 cuentos un poco más largos que son Olaya y el que da el título al libro, El diablo de la botella, y un relato bastante más extenso llamado La playa de Falesá. Estos 5 cuentos fueron traducidos por José Luis López Muñoz y, como les digo, el libro fue publicado por la editorial Alianza y tiene un total de 234 páginas. Y digamos que es más o menos fácil de conseguir. El otro libro que les quiero recomendar es mucho más extenso. Les va a permitir tener y leer todos los relatos de este escritor. Se llama Cuentos completos de Robert Louis Stevenson. La edición cuenta con unas ilustraciones pocas pero muy padres de Alexander Jansson. Está publicado por la editorial Mondadori del grupo Penguin Random House. La versión impresa debe ser más o menos cara, pues se trata de un volumen de casi 1000 páginas. Por suerte existe la versión electrónica, que es bastante más económica y se puede encontrar en diversas librerías digitales, entre ellas iBooks para leer en iPods, iPhones, iPads y computadoras Mac, y en Google Play para leer en computadores con Windows, Chromebooks, tabletas y teléfonos con Android.
y por supuesto está en otras librerías en línea. Este libro de los cuentos completos tiene los siguientes relatos: El Club de los Suicidas, El Diamante del Rajá, El Pabellón de las Dunas, Un Sitio donde pasar la noche, La Puerta del Señor de Maletroit, La Providencia y la Guitarra, Los Juerguistas, Will el del Molino, Markheim, Janet la Contrahecha, Olaya, El Tesoro de Franchard, La Playa de Falesá, El Diablo de la Botella, La Isla de las Voces, Una Vieja Canción, Historia de una Mentira, El Ladrón de Cadáveres, Las Desventuras de John Nicholson y lo que yo consideraría más bien una novela corta, que es El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Estamos hablando de 20 relatos estupendos que van de cuentos cortos a novelas cortas, es decir, toda la narrativa breve de Stevenson en un solo volumen, que de verdad me parece básico o fundamental para cualquier lector. Ahora, evidentemente, al hablar de cuentos cortos, pues no es lo mismo el cuento corto en el siglo XIX que el cuento corto ahora. Estamos hablando de que en 20 aparentemente cuentos cortos el libro se lleva casi 1000 páginas. Ahora, si con los puros títulos no se les ha abierto el apetito por conseguir estos libros, puedo comentarles el cuento Olaya, que se encuentra en los 2 libros que les acabo de recomendar. Olaya fue publicado en una revista en 1885 y en libro en el 87. Es decir, pocos años ya antes de la muerte de Stevenson. El relato está ubicado en España en los años de la Guerra Peninsular, una guerra en la que se aliaron España, Portugal e Inglaterra para luchar contra la Francia de Napoleón. Un soldado inglés, del que nunca sabemos el nombre, está herido en un hospital español y por sugerencia de su médico busca hospedarse en algún sitio de las montañas mientras se repone. Le consiguen alojamiento en una mansión antigua y parcialmente en ruinas, propiedad de una familia española en decadencia. La familia, compuesta solo por la madre, la hija, llamada Olaya, y el hijo, llamado Felipe, acepta darle alojamiento pagado con la extraña condición de que no busque relacionarse con ninguno de los 3. Sin embargo, como Felipe es quien va a recoger al soldado, y que es el narrador de la historia, el soldado, comienza a establecerse una especie de relación amistosa entre ambos, aunque en realidad Felipe es un joven mentalmente lento y tiene ciertas actitudes extrañas. Con el paso de los días, el soldado también establece un cierto contacto con la madre de la familia, pues la mujer tiene la costumbre de recostarse en una especie de catre y a tomar el sol en uno de los patios de la casona. El hombre, cuando sale a pasear, la saluda. A veces hablan un poco más, pero el soldado le inquieta a la mujer, pues siente que los ojos de la señora no muestran sino un vacío de comprensión. Una noche despiertan al soldado unos gritos espantosos provenientes de la parte principal de la mansión. Al principio no sabe si son gritos humanos o de algún animal salvaje, y cuando trata de salir de su habitación para averiguarlo, lo que sucede es que se da cuenta de que ha sido encerrado. Pasan los días y a la única que no conoce de la familia, este soldado, es a Olaya. Pero un poco de tiempo después la conoce y cuando esto sucede se queda prendado de ella. Le parece que es una mujer tan hermosa que de inmediato se enamora de ella. Sin embargo, Olaya es muy callada y al parecer es una mujer extremadamente religiosa. El soldado no sabe qué hacer. Un día finalmente habla con Olaya, pero ella le dice que lo mejor es que él se vaya de ahí. Olaya lo que intenta es evitar que suceda lo que evidentemente sucede después y que no les puedo contar. Ojalá que busquen estos 2 libros que les acabo de recomendar o que busquen cualquier otro. Si está, como les digo, está en todas partes. Pueden buscar en las bibliotecas públicas, en la biblioteca de su abuelo, de su tío. Seguramente van a encontrar en cualquier parte una obra de Robert Louis Stevenson, y si están estos, si este libro contiene algunos de sus cuentos importantes, pues van a estar estos que les he recomendado. Si no, bueno, pues busquen específicamente los libros que les recomendé, que me parece que son fundamentales, sobre todo el de los cuentos completos
que tiene una edición muy bonita. Y bueno, ¿qué más quieren? Ahí está toda la narrativa corta de Stevenson. Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Le acabo de leer el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el día de hoy nos acompañará a mitad del programa Rubén Canseco, consejero electoral ciudadano, para hablarnos acerca de este asunto importante, el derecho al voto. Continúe en sintonía. Más allá de los libros. Muy buenas tardes. Con el gusto de siempre quiero compartir con ustedes datos de un personaje importantísimo, no solamente en el estado de Puebla, que fue donde nació, sino en nuestro país y en el mundo de la literatura. Porque hablar de Sergio Pitol es hablar de uno de los grandes de la narrativa en español en el mundo. No sé exactamente cuándo presentí ser escritor, pero me parece que fue a temprana edad. Así se expresó Pitol en una entrevista concedida a José Alberto Castro. Pitol nació en Puebla en 1933 y su infancia la vivió en Córdoba, Veracruz. Se crió con sus abuelos en casas parecidas a las de sus cuentos. Dice él, un poco en ruinas y con muchas sirvientas, donde faltaban las cosas esenciales por tener una gran fiesta al año. Pitol tiene una producción muy extensa. Por ejemplo, tenemos Infierno de Todos, Los Climas, No hay tal lugar, Del encuentro nupcial, Nocturno de Bujara. Todos estos son cuentos o relatos cortos, pero también tenemos novela, El desfile del amor, Domar a la divina garza, Juegos florales, La vida conyugal. Y Pitol se ha distinguido también por tener ensayos y traducciones, sobre todo traducciones de autores polacos y rusos. Entre los ensayos podemos contar de Jane Austen a Virginia Woolf o La casa de la tribu, por mencionar algunas. Este escritor tan importante vivió en el ingenio de Potrero cuando era niño, padeció paludismo y otras enfermedades, por lo que se vio obligado a permanecer en su cuarto, convirtiéndose en un lector de tiempo completo. Leyó autores como Julio Verne, Stevenson, José Vasconcelos, León Tolstoy, etc. Pitol dice que por aquel entonces tuvo lugar un encuentro significativo en su vida con Antonio Cuesta, porque Antonio Cuesta llegó a vivir a Córdoba y le permitió el acceso a los libros de su padre, adquiriendo entonces el gusto por la lectura de obras teatrales. Se acercó a O'Neill, por ejemplo, a Cocteau y a otros autores. Podemos decir que en sus primeros cuentos, Faulkner
está ahí. Pero Pitol busca siempre su estilo personal, muy suyo, por medio del cual comunica sus ideas. En la primera etapa de su producción, el mundo de su infancia es un presente constante. El desprestigio social, el poder y la pasión son temas recurrentes, por ejemplo, en Victorio Ferri cuenta un cuento, en Familia, en La casa del abuelo, en Cuerpo presente, en Los nombres no olvidados, en Una mano en la nuca, etc. Córdoba, Veracruz y sus alrededores constituyen la toponimia más frecuente de sus relatos, aunado a México, París, Roma, Varsovia, en sus relatos posteriores. Pues en él, la verdad interior del ser humano es una constante búsqueda que puede estar aquí, allá o en cualquier parte. El escritor, podemos decir que se vuelve en busca de sus orígenes que lo fundamentan y se va hacia los descubrimientos que día con día lo determinan. El eterno camino circular en que la verdad es una búsqueda constante. Pitol nos lleva a ver lo universal en el hacer y el padecer humanos. Todo esto lo ha impulsado a viajar, tratando de encontrar una respuesta a la existencia. Él dice concretamente: mi método de trabajo no me permite casi la menor invención. Tengo que conocer a los personajes, haber hablado con ellos para poder recrearlos. No puedo describir una casa en la que no haya estado, ni un objeto que no haya visto alguna vez. Todo se mezcla al escribir. Sin embargo, sus historias ven por sí mismas y tienen su propio mundo y su propia realidad. Lo autobiográfico se encuentra en su esencia última. Su concepción del mundo la da a través del análisis psicológico de los personajes, de la recreación de ambientes, de culturas. En su peregrinar por la vida, encuentra y recoge experiencias que luego transporta a sus relatos. Hace literatura de sus vivencias, desmenuza la complejidad de la condición humana, construye narraciones sobre narraciones, relata las historias que sus personajes inventan, hace real lo que no es, elige entre realidades o irrealidades diferentes, describe personas y lugares diversos, unificándolos a través de su lenguaje. Lo mismo aparece en México que Samarcanda, Bujara, Varsovia, Viena, etc. Pues en cualquiera está presente el otro, aquí o allá. El ser humano está siempre en constante búsqueda de su identidad. Sergio Pitol, en 1982, ganó el premio Villaurrutia con el cuento Nocturno de Bujara y en 1984 el premio Herralde en Barcelona por su novela El desfile del amor. Mucho pudiera seguir comentando acerca de la literatura de Sergio Pitol, sobre todo porque en lo personal es uno de mis autores favoritos. Por eso esta tarde los quiero invitar no a que lean en concreto una de sus obras, sino a que se acerquen a la obra de Sergio Pitol, porque seguramente que cualquiera de lo que lean de Sergio Pitol les va a despertar ese espíritu reflexivo que todos los seres humanos tenemos. Y bueno, que estén bien y hasta la próxima vez. Libros de Arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de Arena. Nos encontramos ya en la sección de la entrevista Libreando con Rubén Canseco, consejero ciudadano electoral por el estado de Coahuila en el Instituto Nacional Electoral. Le hablo un poco acerca de él. Nace en Saltillo, es ingeniero químico industrial egresado del Instituto Politécnico Nacional y licenciado en Educación Media
en la especialidad de Psicología Educativa y Orientación con maestría en Planeación y Administración Educativas. Hablaremos sobre un tema que le compete a usted y a mí, como lo comentábamos al inicio del programa, el derecho al voto. Permanezca con nosotros. A los jardines de Babilonia, vamos, tú sabes, te quise más. Libreando. En los jardines de Babilonia, bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Bueno, como usted ya sabe, se encuentra el día de hoy con nosotros Rubén Canseco. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, Mercedes. Muchas gracias por la invitación a este espacio radiofónico. Te agradecemos que nos des oportunidad de estar aquí contigo y tu público, pues para dar a conocer algo muy importante en este año electoral. Muy bien, bueno, entonces estamos hablando, me comentabas, sobre la participación y el derecho que tenemos todos a votar, utilizando también en esta ocasión algunos apoyos culturales, expresiones culturales, mejor dicho. Claro, mira, te comento que en este momento tengo la función de consejero electoral en el Instituto Nacional Electoral. Y dentro de este proceso electoral 2014-2015, el INE ha diseñado una serie de estrategias para promocionar la participación ciudadana, en el sentido de difundir el derecho que tenemos todos los ciudadanos a ejercer el voto. Este es un derecho que la Constitución nos confiere y que luego, por diversas razones, la gente no ejerce algo tan importante como el ir a votar en un proceso electoral. Y en ese sentido hay líneas de acción dentro de esta Estrategia Nacional de Participación Ciudadana que tiene que ver o alcanza el campo cultural. Y en el campo cultural es donde estamos trabajando para hacer llegar esta información a la ciudadanía a través de este medio o de medios o mecanismos culturales, como puede ser las representaciones teatrales. Es algo muy interesante esto de poder montar alguna obra de teatro en espacios públicos en donde hay gran concurrencia de ciudadanía, las plazas públicas, los centros deportivos, las ferias, en fin, en todos esos espacios que se nos da la oportunidad de estar presentes y que podemos tener un contacto directo con los ciudadanos y poder difundir este derecho de ejercicio del voto. Me comentabas también en este ejercicio que hay una investigación que arroja unos números, bueno, lo dejamos al criterio de quienes nos están escuchando, que tiene que ver con los jóvenes de los 20 a los 29 o algo así me comentabas. Exacto, mira, Mercedes, el Instituto Nacional Electoral hizo un estudio acerca de la participación ciudadana en el ejercicio del voto y encontró datos muy interesantes. Por ejemplo, focalizaron grupos que no participan en el ejercicio del voto y que es un porcentaje alto dentro del padrón electoral. Y este grupo se identifica de entre las edades de 20 y 29 años. Y estamos hablando de probablemente un 18% dentro del listado nominal de electores, que por decir algo, en Coahuila el listado nominal de electores anda alrededor de los 1.800.000 y hablar de un 18% es un alto porcentaje de gente joven que, curiosamente, al cumplir los 18 años de edad adquiere su credencial y por la novedad o la experiencia acude la primera vez a ejercitar su derecho al voto para hacer uso de su credencial. Y después se desaparece de los procesos electorales y se ve, el estudio arroja esta información de que regresa esa gente pasados 10 años. Caramba. Y también, por supuesto, relaciona o correlaciona este estudio a estos grupos con estilos de vida o niveles socioeconómicos, de tal manera que, por ejemplo, la gente joven con un
un nivel socioeconómico bajo, se identifica como uno de los grupos más ausentes en los procesos electorales. Y por supuesto también hay otro grupo de mayor edad que va de los 60 años para arriba, que también se ve que no participa, pero esas son otras razones ya por las cuales la gente adulta ya no participa. Bueno, entonces ahí tenemos este dato importante de que hay un instituto que tiene esta preocupación y este cargo importante de vigilar que se ejerce el derecho, y cómo este estudio arroja un segmento como la indiferencia o no sabemos qué, que los orille a desentenderse de ese derecho, de ese ejercicio. Y bueno, ¿qué estrategias, aparte me comentabas del teatro, tienen ustedes como para invitarlos, para recordarles? Yo estaba escuchando unos spots como interesantes, ¿no? Para invitarlos a que voten. Bien, hay varias estrategias que tienen que ver con esta difusión y promoción del voto. Por ejemplo, también estamos pensando en invitar a todas las personas que se hacen o se desempeñan, voy a decirlo así, en el graffiti, ¿sí? Ajá, en el graffiti. Y entonces para nosotros es muy interesante poder entrar en contacto con estas personas y poder utilizar espacios para que plasmen mensajes alusivos a este ejercicio del voto. Yo creo que esto es algo novedoso que podremos llevar a cabo si podemos difundir esta acción a nivel masivo. Bueno, pues ahí tiene usted, estamos hablando con Rubén Canseco, estamos hablando sobre el ejercicio de uno de los derechos que tenemos como mexicanos, el derecho al voto. Y bueno, pues usted esté pendiente, vamos a seguir platicando con Rubén Canseco. Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de Arena. Ya estamos cerrando el programa y como en la parte final escucharemos la última parte de la charla con Rubén Canseco, consejero electoral ciudadano por el estado de Coahuila en el Instituto Nacional Electoral. Él también ha participado en el ámbito cultural en talleres de poesía en la Ciudad de México con los poetas Juan Bañuelos y Javier Sicilia, y en Saltillo con Alfredo Valdés, Claudia Luna y Julián Herbert. Acompáñenos. A los jardines de Babilonia vamos, tú sabes, de quise más. En los jardines de Babilonia bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Estamos de regreso con Rubén Canseco y es uno de los consejeros aquí del Instituto Nacional Electoral, ¿sí es así? Exactamente. Instituto Nacional Electoral, antiguamente IFE. Exacto. IFE, sí. Instituto Federal Electoral. Ajá. ¿Cuáles son las como ciudadanos, nosotros interesados en el quehacer que tienen ustedes como funcionarios públicos, cuál es el perfil que se requiere para ser consejero? Somos consejeros ciudadanos, nos llamamos así, y de hecho así nace con esta denominación, esta figura, porque somos personas que no pertenecemos al IFE o al INE en este caso. Somos personas que nos designan para los procesos electorales exclusivamente. No somos empleados del INE, estamos temporalmente mientras se desarrolla el proceso electoral. Y algo muy importante que se busca en los perfiles de quienes conforman los consejos electorales del INE,
que seamos personas que no tengamos preferencias partidistas. Eso es fundamental para la credibilidad y la certeza que tiene que dar el INE a la ciudadanía. Habemos y somos personas que somos imparciales, somos objetivas, somos independientes en nuestra función de consejeros, de tal manera que de esa forma el INE garantiza que las decisiones que tome los consejos, tanto distritales, locales y nacional, estarán impresas por esos 6 principios que se maneja, con lo cual se maneja el INE: imparcialidad, independencia, certeza, objetividad, máxima publicidad. Son principios que rigen nuestro funcionamiento dentro de los consejos. Bueno, ¿y estas reuniones cada cuándo se llevan a cabo? Las reuniones de los consejos. Así es. Los consejos locales, y quiero aquí explicar un poquito rápidamente a qué me refiero cuando hablo de consejos locales. La estructura del INE se conforma de la siguiente manera: hay un consejo general formado por 11 consejeros y consejeras que ellos sí funcionan permanentemente y ellos sí trabajan para el INE y se encuentran en la Ciudad de México. Hay 32 consejos locales, uno por cada estado del país. Y en uno de ellos, en el de Coahuila, yo participo. Y hay 300 consejos distritales, uno por cada distrito en el que se divide el país, 300 consejos distritales. Coahuila tiene 7 distritos, hay 7 consejos distritales en Coahuila. Entonces, nosotros, o la ley electoral, indica que se debe llevar a cabo una sesión ordinaria por mes. De tal manera que nosotros sesionamos generalmente a finales de cada mes, pero previo al inicio de las campañas, allí sí puede haber sesiones cuando sea necesario, extraordinarias y en cualquier momento, que las condiciones del proceso lo requieran, ¿no? Entonces ahí estamos siempre, y se dice que cuando hay un proceso electoral, para los funcionarios y trabajadores del INE, y lo mismo para los consejeros, los 365 días del año son hábiles. ¿Sí? O sea, tenemos que estar disponibles para en cualquier momento que se requiera. ¿Cuáles son las preocupaciones que ustedes notan como consejeros ciudadanos principales que tratan recurrentemente en sus reuniones de consejo? Hay una preocupación muy grande en todo el país, y es una incredulidad de la ciudadanía en las instituciones, en todas las instituciones. Va desde los partidos políticos, el poder ejecutivo, los poderes ejecutivos estatales, los poderes legislativos estatales y el federal. Es decir, todas las instituciones ahorita están en entredicho por la ciudadanía. Y por supuesto que al INE le preocupa mucho el que también sea parte de ese escenario de incredulidad. De tal manera que todas las acciones que lleva a cabo las maneja de tal manera que les da o se rigen bajo el principio de máxima publicidad, para que la gente sepa cómo se llevan a cabo los procesos electorales, conozca. De hecho, se puede inmiscuir, algo muy importante, y permíteme, Mercedes, señalar esto. En la ley electoral hay una figura que se llama observador electoral. Y nosotros le damos mucha promoción a la observación electoral por parte de la ciudadanía, en el sentido de que el ciudadano puede observar todo el proceso electoral desde que se inicia hasta que culmina el día 7 de junio, en este caso, en este año, el día 7 de junio, con la jornada electoral. Es decir, el ciudadano y las ciudadanas pueden estar metidos ahí en el INE observando cómo es que se lleva a cabo la organización de las elecciones. ¿Sí? Y eso es muy importante para darle certeza al proceso. Y nosotros, como consejeros, nuestra función principal es vigilar y supervisar a todo el personal profesional electoral
para que haga su trabajo conforme lo mandata la ley electoral. Esa es nuestra principal función de los consejeros: vigilar y supervisar al Servicio Profesional Electoral del INE. Perfecto, bueno, pues te agradecemos, Rubén, que nos acompañes el día de hoy y bueno, esperamos que no sea la última vez. No, por supuesto que ojalá y tengamos este espacio abierto en este proceso electoral, porque es muy importante para nosotros estar al pendiente y muy de cerca con la ciudadanía, y qué mejor que a través de estos medios. Perfecto, bueno, muchas gracias a usted. Escuchó Bonnie and Clyde de Mick Harvey y antes la voz de Rubén Canseco, consejero ciudadano electoral. Se acerca el evento literario más importante del estado, la Feria Internacional del Libro en Arteaga, la Fila Coahuila, también conocida. País invitado, Uruguay. Estado invitado, Puebla, del 22 al 31 de mayo. Separe fecha para este evento que en su totalidad es gratuito, incluyendo el transporte a su sede. Esta fue la hora para sus libros de arena. Dirección y producción, Mercedes Luna. Producción técnica, Jorge Torres. Colaboradores permanentes, Jesús Guerra y San Juanita Torres. Música de fondo, Paseo de Ovejas. Este es un programa de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías dedicado a su literatura. Los invitamos a que escuchen nuestra siguiente emisión. Los acompañó en la voz Mercedes Luna. Les recuerdo, el que lee, encuentra. Por ahí, cerca de usted, hay alguien que acaba de leer un libro. Búsquelo, búsquela, pregúntele, ¿qué ha leído? Hasta pronto. Esto fue Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Lo esperamos en la próxima emisión. Consuma libros y literatura.